Hola, buenas tardes. En esta grabación pretendo hacer una síntesis de una reseña escrita que yo hice sobre el concierto Andes del compositor Félix Cárdenas. Eh, este concierto fue grabado el año 2019 en Santiago por parte de la Orquesta Andina de Valparaíso. La idea en esta grabación es ahondar en dos puntos específicos de la reseña eh, que tienen que ver con el mismo concierto y también ahonda en la estructura de la orquesta andina, porque el concierto Andes está pensado para un tipo de orquesta. Entonces, esa es la idea, analizar eso. Y además, después, como segundo gran eje de esta grabación, me gustaría poner en relieve diversas opiniones respecto a los intérpretes de los sikus. Yo conversé con ellos pidiéndoles justamente su opinión respecto a cómo definían ellos interpretar en siku cromático, las diferencias que ellos hallaban con el siku tradicional, cuál es su opinión respecto a ello, su valoración, desde su perspectiva de intérprete en el mundo académico. Y en eso también quiero ahondar, en la incorporación de esta orquesta, de este formato nuevo, con instrumentos nuevos, en un mundo académico y cómo esto también se traduce en la música y cómo el concierto Andes es un gran ejemplo de ello. Bueno, el concierto Andes consta de 3 piezas, pensadas para orquesta latinoamericana y cello solista. Podría definirse estructuralmente como un concierto clásico para solista, ya que el cello tiene una preponderancia indiscutible dentro de ella. El concierto Andes tiene 3 piezas, cuyos nombres son Evocación, Rogativa y Resplandor. Ese es el orden. En primer lugar, en la reseña planteo la dificultad de enmarcar la música que suena en el concierto dentro de un género musical específico. En primer lugar, una de las primeras entrevistadas, que fue con Constanza García, que ella toca siku justamente en el concierto, coincide conmigo, con mi opinión, respecto a enmarcar esta música como fusión latinoamericana. Ella me plantea que no hay que tener miedo a simplemente usar el nombre, que ella considera que no hay que rebuscar tanto, sino que la música es lo que es. Entonces, ¿qué sería la fusión latinoamericana? Una de las características principales es la mezcla de mundos. En la naturaleza de la fusión se desprende esta necesidad de demostrar cómo es el músico hoy en día y cómo es el músico receptor de diversas influencias. Constanza observa 3 lenguajes en el concierto Andes. Primero, observa las raíces de música tradicional, observa el lenguaje contemporáneo dentro de la melodía y observa el lenguaje clásico, sobre todo en la estructuración. El problema que yo desprendo respecto a enmarcar a la orquesta en el género fusión es que la música escapa en ciertos aspectos de las agrupaciones más prototípicas del género, como Acaseca, Trío, Puente Celeste, Ajayu, por nombrar algunas. La estructura del concierto Andes es eminentemente pensada desde el mundo académico. En cambio,
en estas bandas recién nombradas, la búsqueda musical y las formas que nacen a partir de ella se centran justamente en buscar el sonido fusionado, entre comillas, más puro, por medio de búsquedas rítmicas complejas del jazz y evocaciones un poco más ligeras. Con esto me refiero a que estas evocaciones tienen como objetivo dar atmósfera, de pintar de sonoridades. En cambio, considero que la música de Andes, estas evocaciones me parecen más profundas. Buscan impregnar de manera más compleja los sonidos, transportándolos. Aunque planteo que existen grupos prototípicos de la fusión, puedo sugerir también que la fusión latinoamericana tiene como característica propia la heterogeneidad, la búsqueda de una amalgama de sonidos, conceptos y sentimientos, que a pesar de lo diversa que pueda ser, somos capaces de entender y reconocer como fusión. Esta cualidad particular intenta representar también lo que somos como generación, de músicos y generación. Bueno, ahora para entender cómo suena la orquesta andina, nos vamos a adentrar en su formato e instrumentación. La orquesta está constituida por una fila de cuerdas pulsadas y rasgueadas de diferentes registros. Primero tenemos el contrabajo, luego tenemos guitarras, tiples colombianos y charangos. Luego viene la fila de los instrumentos de vientos, en la que está presente los sicus, las quenas y los quenachos. La tercera línea está constituida por percusiones, donde está incluido un set, donde está presente el bombo legüero, los platillos, las pezuñas y además un instrumento aparte que es la marimba, que es bien característica igual de la orquesta andina. Las orquestas latinoamericanas tienen un formato que tiene mucha semejanza al de las orquestas tradicionales. Un aspecto de similitud es la búsqueda de abarcar diferentes registros utilizando familias de instrumentos. La performance es otro elemento que vincula a las orquestas latinoamericanas con las tradicionales. Está presente la figura de un director, que lleva a cabo la conducción de la música. Se dispone adelante en el escenario y aunque las prácticas no son tan protocolares como en un concierto de orquesta clásica, aún así hay una similitud notable en las tareas que los directores ejercen. La performance en vivo del concierto Andes comienza con una sicuriada tradicional. Esto nos conecta inmediatamente con el mundo andino. Esta empieza fuera del escenario, y se ejecuta una especie de pasacalle para subir a este. Luego, los músicos se ubican de forma ordenada en sus posiciones y desde allí la postura que toman es de silencio y concentración. Después entra el director a escena, como en la orquesta clásica, y comienza la presentación. La disposición del espacio es similar al de una orquesta clásica, con las filas de instrumentos ordenados por familias, además de disponer a los instrumentos de la misma especie juntos. Bueno, y adentrándonos ya en el segundo tema, respecto al uso del siku en la orquesta andina y de cómo este igual se proyecta como un instrumento con muchos usos. Bien, el entrevistado Víctor Choque observó, en primer lugar, Víctor Choque lleva mucho tiempo en la orquesta andina, ejerciendo como sicuri, cerca de 10 años, y él en su trayectoria ve que existen 4 formas de tocar sicus en la orquesta. La primera es la que se asemeja y busca además asemejarse a la práctica tradicional, en donde una pareja de personas tiene cada uno una parte del siku, una cara. La segunda forma de tocar el siku en la orquesta es la incorporación de una tercera cara, donde están las notas alteradas, por lo que cada intérprete cuenta con 2 caras para ejecutar. Esto permite tocar melodías más ricas en notas y moverse sin dificultad en el mundo tonal.
La tercera forma de tocar es ya utilizando los sikus cromáticos con disposición de piano. En este caso es necesario que los compañeros acuerden la forma de parear. Acá ya no funciona el proceso de enseñar la melodía mediante la escucha y repetición, al menos no totalmente. La mayoría de las veces, el método utilizado para parear un siku cromático es marcar en la partitura cada una de las notas donde los intérpretes se pusieron de acuerdo. La última forma de tocar siku, observada, es que el siku interprete la línea melódica en solitario. Esto supone otro acercamiento al instrumento, lo que lo aleja del mundo tradicional, donde la práctica del pareo es esencial y lo acerca más a la ejecución desde el mundo de la interpretación musical occidental. Hablo del siku cromático. Requiere un nivel técnico, interpretativo y muscular adecuado para su práctica, alejado de la práctica del siku tradicional. Me centré en estos dos grandes temas porque dentro de todo el análisis que hice en la reseña, creo que fueron los puntos donde pude crear y observar algo nuevo, algo que no se había observado. Incluso mis compañeros entrevistados me plantearon que realmente ellos tampoco nunca lo habían pensado o no habían bajado sus ideas como hasta que yo les había planteado el tema de lleno. Dentro del trabajo, además, se plantea el tema de las sonoridades de la orquesta, que la diferencian de la orquesta clásica y de otros estilos de música, que es lo que más nos evoca y nos lleva al mundo andino, que son las sonoridades y la forma de tratar las texturas en la composición. La idea del trabajo era demostrar las muchas similitudes que hay en la práctica de la música de la orquesta respecto a orquestas tradicionales y al mismo tiempo la diferencia tajante por el uso de estos instrumentos, valga la redundancia, menos usados, menos conocidos y menos valorados incluso. Como integrante de la orquesta y mi experiencia respecto a los ensayos de esta obra, a la grabación y al posterior lanzamiento, a mí personalmente me encanta el formato de orquesta latinoamericana porque me gusta mucho la sonoridad del mundo andino, me gustan las sonoridades de los sikus, me gusta la combinación y los timbres que resultan respecto a esta combinación. Y me gusta también y me interesa la búsqueda y la utilización de un formato que permite la exploración musical, como es la orquesta en general, y sacarla de su formato original me parece muy interesante, un trabajo muy interesante. Bueno, los invito a escuchar el concierto. Realmente la interpretación de Ekaterina Makarova, que es la chelista solista, es muy buena. Ella se nota que es una intérprete excepcional, ya que la línea del cello es conocidamente difícil técnicamente. Realmente el concierto creo que logra evocar y llevarnos, transportarnos a algún ritual o más que nada al imaginario andino, a las imágenes. Personalmente, el movimiento número 2, Rogativa, me conmueve mucho. Es un movimiento principalmente de cuerdas, por lo que también es mucho más íntimo. Hay una parte de un solo de cello y acá son utilizados los sikus con una técnica de el sonido eólico, lo que también nos permite
explorar otro tipo de sonoridades. Bueno, los invito a escuchar el concierto, a escuchar la música de la Orquesta Andina, a escuchar y apoyar a estas nuevas orquestas que tienen también un fin social muchas veces y político. Pueden revisar en las redes sociales, en Facebook, Colchi, que sería la sigla de la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, Colchi. Ahí van a encontrarse con los encuentros que se realizan año a año, el trabajo que se hace con niños, porque estas orquestas son principalmente de niños. Y también considerar a la Orquesta Andina cómo desemboca todo este proceso y todo este pensamiento y este rescate, entre comillas, de la sonoridad andina y de los instrumentos, la revalorización de los instrumentos, de llevarlo a este formato de orquesta. Así que eso, me despido. Que estén súper bien. Fue un gusto grabar esto. Cuídense.